La jornada de hoy está pensada en dos paneles para tocar el tema este de las economías de plataforma, las nuevas formas de relación entre capital y trabajo. Ahora, el primer panel que lo va a moderar Emiliano Bizarro de Arte y Fundación Germán Abdala, y él va a presentar en su momento a los invitados. Pero antes de entrar, y el segundo panel va a participar un compañero que viene de Alemania, Johann Schulte, y otros compañeros de acá, los convenios taxistas de Capital, Matías Alduendo, secretario de Juventud. Antes de iniciar ya los paneles, como esta es una actividad que hacemos entre las dos CTA en un proceso de unidad que venimos desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, fuertemente, acá está presente Humberto Pitu Rodríguez, secretario de Formación de la CTA Autónoma de Capital, y el secretario general de la CTA de los Trabajadores de Capital, Eduardo López. Así que a los dos les vamos a pedir una bienvenida. Bueno, buenas tardes. Acá. Porque estamos transmitiendo por streaming en el Facebook de la CTA, así que... Menos mal que me produce un poco. Bien. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Como decía Mariano, la verdad venimos caminando esta unidad. Digamos, una unidad de acción que nos encontró en la calle, como bien lo decía Eduardo, en nuestra primera reunión con las dos conducciones unificadas en nuestra casa de Entre Ríos 490, y la verdad que porque nos encontró en la calle había plafón y había base para sellar esta unidad orgánica, caminar estos espacios, que la verdad no solo hay que tener una herramienta de unidad, sino también poder pensar el futuro. Y esta cuestión del trabajo del futuro, el futuro del trabajo, el impacto de la tecnología, cómo aporta o no a mayores niveles de precarización laboral o mayores niveles de dignidad. La verdad que son debates que no abundan, que tenemos que tener. Algo hubo en estos días en Claxo, y buenísimo que lo hagamos en la central. Así que de la mano de Hugo, de la mano de Emi y estas compañeras, así que buenísimo. Mañana también ahí en la casa, Entre Ríos 490, vamos a estar con el tema de modelos culturales en pugna. Cómo pensar el tema de la cultura y la subjetividad también en el quehacer sindical. Así que me parece que aparte de las luchas, vamos pudiendo construir reflexión que aporte a la agenda sindical y política para los tiempos que vienen. Así que muy contento de estar acá y vamos por más unidad. Gracias. Bueno, muy breve. Primero que está la compañera secretaria adjunta del sindicato del personal de las aplicaciones, María, su nombre, ahora van a presentar el panel, pero me pareció importante, vimos en las redes, difundimos. Una reflexión. Se va a hablar de las nuevas tecnologías, bueno, sabrán, Emiliano, pero indudablemente hay una nueva etapa que surge mundialmente a partir de la caída del estado de bienestar. Y el estado de bienestar empieza a caer cuando el capitalismo, los Estados Unidos de Norteamérica, consideran que ya no es necesario, luego de la caída del muro de Berlín. ¿Para qué un estado de bienestar? Pero no solo consideran que no es necesario, sino que la caída del estado de bienestar se cimienta sobre la base de dos triunfos sociales que tuvieron, tanto Ronald Reagan como Margaret Thatcher, quienes fueron los impulsores del neoliberalismo y los destructores principales del estado de bienestar surgido luego de la posguerra, del 45 hasta los 90. Y esos dos triunfos sociales que tuvieron tanto Ronald Reagan, el de Ronald Reagan fue con los controladores aéreos en los años 80, 90, que eran estatales. Hoy hay un conflicto en aerolíneas. Y en Inglaterra el conflicto con los mineros, con Arthur Scargill, era su secretario general, que medio que Margaret Thatcher decía: mina que para, mina que cierra. Y consiguió. Hay muchas películas, pueden verlas, que hablan del conflicto de los mineros, donde tanto, en este caso Margaret Thatcher, como en su momento Ronald Reagan, destruyeron a la organización. Bueno, acá en los 90 fue ramal que para, ramal que cierra. También el triunfo del menemismo, del neoliberalismo, del intento de destrucción del estado del bienestar,
se cimienta sobre aplastar y tener una conquista social el menemismo y el neoliberalismo, aplastar a los trabajadores. Creo que lo está intentando ahora el macrismo, lo intenta con los docentes, con los estatales, tener un triunfo social que le permita terminar el estado de bienestar. Por supuesto están también el tema de las nuevas aplicaciones, de ahora de las nuevas tecnologías, pero siempre hay un patrón, por eso digo esto. Siempre atrás de que vamos todos juntos y por las redes. Yo sé que están transmitiendo de una red, ¿no? Deben estar en Facebook, y bueno, y el trabajo colaborativo, y vamos todos, y salimos todos juntos, y 1 más 2 más 4, y ahí cambiamos el mundo. Lo cierto que la red tiene un dueño, tiene un patrón. Las aplicaciones, Rappi y todas esas tienen un dueño, tienen un patrón. Cuando se organizan, los reprimen. Entonces, ahí está también la clave, hay que organizarse. Siempre hay lucha de clases, siempre es acumulación del capital por parte de los patrones. Y siempre los patrones tienen un sueño que nosotros impedimos, que es construir, quieren los patrones, un mundo sin sindicatos. ¿Nosotros qué queremos? Un mundo de justicia social, de trabajo, de educación, de salud. Un mundo de organizaciones sociales. Un mundo de organizaciones sindicales. Por eso venimos con Hugo de la marcha, también que reprimieron a las organizaciones sociales. Así que la respuesta a esta financiarización del capitalismo, subido a esta acumulación, que siga lo que dijo Claxo, tenemos un mundo que surge luego del avance del neoliberalismo, en donde menos del 1% de la población mundial tiene más del 99% de la riqueza del mundo. A eso nos oponemos, para eso las organizaciones sociales y sindicales nos unimos y nos organizamos, y por eso quiero agradecerle a Mariano, a los compañeros de la CTA Autónoma, a esta unidad, a este camino que estamos construyendo, y por supuesto a los panelistas, a Emiliano, bueno, a tantos compañeros que vienen peleando contra la acumulación del capital y por la organización de los trabajadores. Bienvenidos, compañeros y compañeras, nada más. Hola, me parece, vamos a dar inicio al panel. Yo quería destacar dos cosas, simplemente antes de iniciar, que muchas veces producto de estar en lo cotidiano y movilizándonos constantemente, no logramos destacar claramente. Lo primero que quiero señalar es el banner ese, la unidad es el camino. No es menor que nosotros hoy estemos acá haciendo una actividad entre las dos CTA y que tengamos un camino que con Eduardo y con el cordobés está propiciando de unidad en la capital federal. Esa consigna no es estrictamente sindical, ¿sí? Sindicalmente vale mucho, pesa mucho. Nosotros sabemos que en buena parte de esa consigna está la posibilidad de que nosotros empecemos a tener triunfos gremiales de otra magnitud, pero también es una consigna estrictamente política, aplica a otros mundos. También la unidad, esa que denunciamos ahí, es la que necesitamos para que el año que viene volver a tener un triunfo de un gobierno popular. Entonces, dicho esto, quiero señalar otra cosa respecto a la CTA, que muchos de nosotros fuimos formados en el marco de la CTA y de su larga historia, y siempre fue proclive a pensar las nuevas formas de organización y las nuevas formas en que se expresaba el trabajo y los laburantes. Y con eso ver cómo tratábamos de darle marco organizativo. Eso fue la experiencia en algún momento de la Federación de Tierra y Vivienda. Y para mí en estas actividades estamos recuperando lo mejor de la tradición de la CTA, que es ver cómo nuevamente se expresa el conflicto entre el capital y el trabajo, cuáles son las modalidades que adquiere, y ver cómo somos solidarios y los incorporamos en un marco organizativo. Del mismo sentido que nosotros estamos haciendo esto, hay compañeros que están trabajando con los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la educación popular, es decir, que también eso es válido, de la economía popular, ahí está, gracias. Entonces, yo quería destacar esas dos cuestiones, que esta es una actividad unitaria y que estamos pensando lo que se viene en el mundo del trabajo. Entonces, nosotros vamos a dar inicio a este panel que se llama Las trabajadoras y los trabajadores ante la uberización de la economía,
Contamos con la presencia del compañero Martín Unzué, director del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. El compañero Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general. La compañera Manu Fierro, miembro de la comisión directiva, entiendo yo, del sindicato de plataformas. Y la compañera Belén Sotelo, miembro de CONADU. Así que, bueno, sin más, le pedimos a Hugo que nos dirija la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y primero me parece muy buena la convocatoria a discutir un tema que, bueno, que forma parte de los enigmas que tenemos por delante para resolver, tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Hoy está acá la compañera Maru, que bueno, están intentando avanzar por un camino que no tiene, a diferencia de cuando nos tocó a los docentes organizarnos sindicalmente, ya teníamos la historia de 100 años de sindicalismo y bueno, estaba todo escrito y tuvimos que simplemente acomodar la realidad de nuestro gremio a lo que ya habían hecho otros. En este caso, empezamos a transitar por intentos de organizar, como es en el caso de trabajadoras y trabajadores de plataformas, organizarnos en un espacio que es distinto, que no tiene que ver exactamente con lo que existía antes y que nos plantea preguntas que no están en los libros que tenemos guardados en las bibliotecas. Así que me parece que eso es muy importante. Creo que es buena la convocatoria y necesitamos estos espacios de reflexión. La otra vez estuvimos en un debate en la UMED, más o menos para enfocar esta temática. Había un compañero, Larry Cohen, de Estados Unidos de Norteamérica, que trabajó en la campaña de Bernie Sanders, y había una compañera Sandra, era de nombre, no me acuerdo el apellido también, creo que era inglesa y venía de una larga experiencia en la OIT. Yo creo que los dos trasuntan los mismos interrogantes que nos formulamos nosotros. Es decir, que en todo el mundo esta aparición de nuevas formas de empleo va generando una serie de desafíos en la práctica ante los cuales tenemos que actuar un poco por ensayo y error, es decir, intentar inventar el camino en la medida que a la vez enfrentamos cuestiones concretas como es la relación contra una patronal, en el caso de los compañeros que trabajan en las empresas de logística, decía el otro día la compañera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y creo que hay dos cuestiones. La primera es que esta pregunta del trabajo del futuro se nos plantea mirando el siglo XXI en América Latina y en los países periféricos, sin haber resuelto los problemas, en muchos casos, del siglo XIX o del siglo XX. Es decir, a la aparición de formas de trabajo que generan formas por lo menos ambiguas de contratación y de relación
donde los derechos de los trabajadores de por sí están negados desde el principio. A la vez que aparecen estas nuevas formas de empleo, estamos conviviendo con la precarización laboral, con la tercerización, con prácticas que tienen que ver con el intento por parte de los sectores patronales y empresariales de despojar al trabajo de los derechos y las conquistas laborales que se fueron acumulando como parte de las luchas, sobre todo durante el periodo del estado de bienestar. Por supuesto, esto tiene que ver con dos factores: la revolución científica tecnológica, que hoy forma parte de una realidad que tiene un peso notable en el cambio de muchas formas de trabajo y en el cambio de nuestras vidas cotidianas. La revolución científica tecnológica y lo que llaman la cuarta revolución industrial está entre nosotros, ya no es una apelación a un futuro indeterminado, como era, me acuerdo, a finales de la década del 80, que se escribían muchos artículos y muchas tesis especulando con qué iba a ser el ser humano con el tiempo libre, con el ocio, esas horas muertas u horas de ocio que iba a generar la erupción de la revolución científica tecnológica. Y bueno, se escribieron muchos artículos candorosos que hoy la realidad nos muestra que en realidad lo que va a hacer el hombre con esa revolución científica tecnológica es que si tiene empleo va a tener que trabajar más horas y si no lo tiene va a estar desocupado más tiempo a lo largo de su vida. En realidad, la primacía del capital ha hecho que la revolución científica tecnológica haya sido pensada, entre otras cosas, en clave de ver la reducción de costos, incluyendo en primer lugar el costo laboral como el paradigma central de esos cambios. En los lugares donde hoy se piensa lo que viene del siglo XXI, Silicon Valley y otros lugares donde están funcionando esa suerte de inteligencia orgánica pensando el futuro en estos tiempos que corren, la cuestión sigue siendo la reducción del costo laboral. La cuestión sigue siendo tratar de reducir el peso del poder político de los trabajadores y en ese sentido a nosotros es como los lugares donde se mezclan las aguas de un río y las del mar. Se nos plantea la aparición de cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral, la quita de derechos, las reformas laborales que hoy se impulsan desde esa gobernanza mundial, cuyos exponentes van a estar reunidos acá dentro de poco. Esa suerte de gobierno que está por encima de los gobiernos sigue planteando la necesidad de avanzar en forma en que el trabajo sea cada vez más condicionado por las demandas de la empresa y mucho menos apegado a las conquistas y los derechos de los trabajadores. Inestabilidad en el ciclo de trabajo, pero también inestabilidad en el término de las conquistas. Para ellos, hoy en el siglo XXI, el trabajador ideal es aquel que va a estar esperando que en algún momento el ciclo productivo lo requiera, la empresa lo convoque, trabaje y cobre por el trabajo que desempeña y vuelva a un periodo de pasividad hasta que otra vez sea convocado, y cada uno de esos ciclos
es remunerado. Es decir, ese es el trabajo en el punto cero de la competitividad, que es lo que ellos quieren lograr. No aparecen todavía líderes con capacidad de ser escuchados en el mundo global que planteen la otra alternativa. La alternativa de pensar en un mundo donde ese bien que es el empleo se distribuya de manera cualitativamente superadora, construyendo o reconstruyendo los derechos e imaginando un mundo en el que efectivamente se puede empezar a pensar en la reducción de la jornada laboral, en la incorporación de manera horizontal de derechos para todos los trabajadores, independientemente de la condición o el lugar en que les toque desarrollar su tarea, y un mundo movido por justamente la capacidad de consumo de los sectores populares, el acceso a los bienes, el acceso a los bienes culturales, a los bienes materiales, sin pensar que necesariamente tenga que ser en el contexto de una sociedad de consumo donde la lógica del lucro y del valor adquisitivo sean las que vayan ordenando a la sociedad. Ese mundo no se está pensando, por lo menos desde los líderes que van a estar acá reunidos cuando se convoque al G20. Y ese mundo es el que tenemos que seguir impulsando nosotros. Un mundo donde la racionalidad sea capaz de imponerse a la ciega lógica de la búsqueda del lucro, inclusive a costa de la destrucción del medio ambiente y del planeta, que es otro tema, pero bueno, que está vinculado a esto. Decir que esta revolución científica tecnológica coincide en el tiempo con una etapa de crisis del capitalismo que empezó allá por los años 2000 y no tiene a ojos vista horizonte de que esa crisis pueda ser superada. Esto es otro elemento. Es decir, el capitalismo está atravesando una etapa de crisis más larga que la del año 30. La del año 30 terminó con el nazismo en el poder y con la Segunda Guerra Mundial. Recién se empieza a cerrar esa crisis después de la destrucción que deja la guerra. Imagínense que, entre otras cosas, el excedente de mano de obra se resolvió de la manera más brutal y que después vino el Plan Marshall para generar un ciclo de reactivación que fue de alguna manera el que después conocimos nosotros como el estado de bienestar en muchos países. Hoy ya no existe esa competencia entre los países socialistas y los países capitalistas. En la OIT, que era el templo de los derechos laborales y del derecho a huelga cuando existían los países comunistas, porque los países capitalistas disputaban ideológicamente con el modelo de los socialistas, diciendo que en nuestros países están los derechos laborales, está el derecho de huelga. Eso, que era una piedra de disputa, hoy ya no existe, y esto ha hecho que la OIT se convierta en una especie de terreno árido para los trabajadores, a tal punto que se quiere reescribir los contenidos del contrato internacional, redefiniendo si existe o no el derecho de huelga. Es decir, los empresarios han llegado a plantear hace 4 años en la OIT que el derecho de huelga no está prescripto en ninguno de los convenios de la OIT. Con lo cual, digamos que esta discusión del futuro del trabajo
se da en el momento en el que la arremetida de las corporaciones empresarias tiene la mayor virulencia. Nunca hubo una ofensiva tan profunda y tan sistemática contra los derechos de los trabajadores en todo el mundo. Es decir, que esto aparece de la mano de esta crisis del capitalismo, donde se empieza a imponer la lógica del capital financiero. Y el capital financiero es la peor expresión del capitalismo, es decir, es un capital cuya lógica se desprende de la producción, de la generación de bienes, de la generación de empleo. Imagínense si antes de que apareciera el capital financiero ya había confrontación con la idea de la doctrina social de la Iglesia, donde el capital tenía que cumplir una función social. Imagínense ahora, donde ya directamente ese capital financiero se mueve con una lógica que no tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea garantizar el desplazamiento del capital en función especulativa. Mucho se dice y se habla de que la revolución científica tecnológica va a generar desempleo. Es muy probable, ya lo estamos viendo. Los compañeros del subte están peleando para que en los subterráneos siga habiendo empleados, para que el subterráneo de Buenos Aires no sea como el de Barcelona, donde uno entra a la estación y a veces quiere preguntar algo y tiene que andar buscando a ver si hay algún empleado del subte. Los compañeros están dando esa pelea, del mismo modo que le están dando los compañeros de los sindicatos aeronáuticos, porque está comenzando a entrar en una lógica similar, del mismo modo que es un problema que tienen los bancarios. El home banking representa, bueno, la idea de que el banco físicamente, como nosotros lo conocimos, va a dejar de estar. Eso es así, podríamos citar muchos ejemplos. La otra vez nos decían que en China hay un robot que de apariencia parece una persona y lee noticias de las 24 horas, es decir, un canal de noticias que durante 24 horas tiene un robot leyendo noticias. Este vamos a poner, es una especie de robot, pero no, termino con esta reflexión, ¿no? Creo que es verdad, hay muchos empleos que se van a ir perdiendo, van a aparecer otros, quizás en muchos casos más precarizados, pero también tenemos que ver cuántos empleos, y son millones, se pierden por esta arrasadora etapa del capitalismo en la que la financiarización de la economía significa desplazar a millones de trabajadores y trabajadoras que dejan de formar parte de los centros de trabajo, los desplazamientos de los campesinos por fenómenos como el de la sofización que nosotros estamos viviendo acá, que significa llevar hacia la periferia de las grandes ciudades a gente que llega a anillos donde ya los que están desocupados desde antes. Y una lógica que empieza a aparecer, que al principio parecía como una expresión del progresismo, pero que hoy, cuando vemos que el Fondo Monetario Internacional pone como parte de los recursos con los que los estados van a tener que contar, en el caso de la Argentina, los recursos para el asistencialismo social, para sostener algunos derechos elementales
como es el acceso al alimento de los millones que van a quedar sin trabajo, recordar ese momento en el que Margaret Thatcher, cuando sus pares de la bancada conservadora le cuestionaban allá por los 80 que se destinaran parte de los recursos de la explotación del petróleo de Inglaterra a sostener los planes sociales, Margaret Thatcher le contestó a los de su bancada conservadora: prefiero discutir el subsidio con un desocupado a discutir el salario con un gremio. Esto también forma parte de este proceso, es decir, lo que nosotros estamos viviendo no es neutral, no es que sucede simplemente porque el destino de la humanidad se desplaza en un sentido y que ese sentido en el que se desplaza está, digamos, desconectado de la lógica, de la disputa, de los intereses que forman parte de una sociedad. Es decir, no es lo mismo pensar el futuro del trabajo en un país donde quienes tienen la sartén por el mango son los dueños del capital financiero y de las multinacionales, donde un gobierno de esas características, como en el caso nuestro, esté absolutamente supeditado a lo que defina la gobernanza global, llámese FMI, Banco Mundial, multinacionales, etc. No es lo mismo a que pensemos el futuro del trabajo, el futuro de nuestras sociedades, desde gobiernos que sean capaces de volver a tomar la bandera del campo popular. Creo que en ese sentido no tenemos que ver ni con resignación ni con fatalismo histórico lo que viene. No es que va a ser de tal manera, sea cual fuere la correlación de fuerza, o sea cual fuere los acontecimientos que seamos capaces de protagonizar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Hugo. Le pedimos a Martín que nos dirija la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería agradecer la invitación primero a Mariano, que contactó, Emiliano nos presentó. Nos parece bastante importante que podamos empezar a pensar en este espacio gremial algunas de las tendencias nuevas que se están dando en el mercado de trabajo y que bueno, ya han sido bien contextualizadas por Eduardo y por Hugo en sus introducciones. Yo lo que voy a hacer ahora es una breve caracterización de algunos de los procesos que se están dando en Argentina recientemente en torno a lo que se llama de muchas formas, entre ellas economía de las apps o economía de las plataformas. Esto es parte de un trabajo que empezamos a hacer recientemente en el Instituto de Investigaciones Gino Germani con Eduardo Chávez Molina, que está acá presente. Bueno, detectamos hace unos meses que florecían por las calles de Buenos Aires nuevos personajes que andaban con unas cajas de colores en las espaldas, arriesgando la vida en muchos casos, ¿no? En bicicletas o en medios de transporte precario, cruzándose el tráfico porteño para llevar cosas diversas de un lado a otro. Y bueno, empezamos a preguntarnos por eso que se llama economía de las plataformas, que no es algo nuevo, que en realidad tenemos muchas experiencias en Argentina y en Latinoamérica que son serias, pero que sin duda ha encontrado en esta Argentina actual una serie de circunstancias que han sido muy propicias, muy fértiles para su desarrollo. Y entre estas circunstancias, claramente,
la crisis, la caída del mercado de trabajo, la caída del mercado de trabajo formal es un elemento fundamental en el enorme crecimiento que tienen muchas de estas aplicaciones. Hoy a la mañana, bueno, casualmente estábamos haciendo un focus group con trabajadores de la empresa Rappi y lo que nos decían es que hay más de 16.000 registrados en la empresa, que es una empresa que ha empezado a funcionar este año en Argentina. Evidentemente no están todos activos porque bueno, la plataforma por un lado da de baja a algunos de los trabajadores ante diversas circunstancias que supongo que lo van a comentar más adelante. Después también hay otros trabajadores que no encuentran lo que estaban esperando en la plataforma, pero lo que sí está claro es que hoy en Argentina se están creando muy pocos empleos, se están destruyendo muchos más de los que se están creando, pero en esos empleos que se están creando muchos son empleos precarios, informales, como los que producen estas plataformas. Entonces, bueno, me parece importante hacer alguna serie de caracterizaciones de estos procesos. En primer lugar, para también hacer una referencia un poco histórica, muchas de estas plataformas o de estas empresas que utilizan las plataformas digitales sueñan con la utopía del mundo sin trabajadores, sueñan con la utopía del mundo de los emprendedores, que bueno, ha vuelto a reactualizarse, pero que ya tiene una extensa tradición. Hace un rato se hablaba de las reformas de la década del 90 en Argentina, de la introducción de las políticas neoliberales en los 90. Yo recuerdo bastante bien cuando se planteó, en medio del proceso de privatizaciones, la creación de los programas de propiedad participada, que tenían como objetivo, bueno, una funcionaria que se hizo tristemente famosa, repetía, tener un capitalismo de propietarios, asignándole a los trabajadores de las empresas que estaban privatizando en ese momento, bueno, una participación accionaria en las empresas. Ya en esa idea del capitalismo de propietarios en los años 90 estaba claro que el trabajador organizado, el empleo formal, era un problema para el capital. Bueno, creo que ese problema hoy es mucho más, está mucho más en el centro de la preocupación por la acumulación, en parte por lo que estaba diciendo Hugo hace un rato, ¿no? Porque la acumulación financiera deja poco espacio y considera claramente un costo al laboral. Entonces, bueno, quería pensar un poco o plantearles algunas de las cosas que estamos pensando en torno a estas economías de las aplicaciones o economías de las plataformas, que como dije no son nuevas, pero que han tenido un enorme crecimiento en Argentina en los últimos 2 o 3 años e incluso más recientemente. Las condiciones de surgimiento de estas economías son, en primer lugar, bueno, una serie de factores tecnológicos que se han puesto a disposición, que permiten el crecimiento. Hoy todos tenemos teléfonos inteligentes, hay redes a las que nos podemos conectar y son relativamente accesibles, y lo que tenemos es muchas empresas que se han dedicado a desarrollar apps diversas para, utilizando esa infraestructura, bueno, poder empezar a montar una serie de negocios que en buena medida son negocios de intermediación, pero no exclusivamente. Y ahí lo que hay que ver es que dentro de esto de las economías, de las plataformas, que también algunos intentos llaman economías colaborativas, peer marketplace, bueno, diversos nombres que se les va dando en la literatura. Lo que tenemos es primero como condición necesaria una estructura invisible que está dada por la tecnología, por las redes disponibles y relativamente generalizadas en su uso. Y en segundo lugar, como decía hace un rato, bueno, condiciones del mercado de trabajo que son bastante particulares. A medida que se va deteriorando
mercado de trabajo, se va volviendo más factible el crecimiento de formas de empleo, que si bien no son todas iguales, y ahí hay que marcar que dentro de las economías de plataforma hay distintas realidades, bueno, las que más nos preocupan a todos son aquellas que hacen del trabajo una práctica totalmente tercerizada, precarizada, sin ninguna forma de regulación, sin ninguna forma de contención o protección a los trabajadores. El tercer punto que quería mencionar es que estas economías de plataforma en alguna medida se presentan como la panacea del mercado libre bueno, no casualmente una economía de plataforma que conocemos bastante y que es argentina y que se inició acá ya hace varios años, es Mercado Libre. ¿Sí? Que si ustedes recuerdan el momento en que se lanzó una enorme campaña publicitaria que era una gran celebración del triunfo del capitalismo liberal a nivel mundial, ¿no? Una gran celebración donde se hacían referencias a algo que había sido la Unión Soviética y demás, y las bondades que aportaba este mercado libre. Esta panacea del mercado libre supone varias cosas, pero particularmente que el Estado se retira. El Estado se retira de la regulación de las relaciones laborales, pero que el Estado se retira de un modo bastante más amplio, porque muchas de estas economías, estas apps, se presentan también como empresas casi invisibles a la legislación laboral, pero también invisible a toda forma de regulación política, económica, financiera. ¿Sí? Pensemos cómo la propia Mercado Libre gestiona una enorme empresa de servicios que es Mercado Pago, que no tiene ninguna forma de regulación del Banco Central. ¿Sí? O sea, también hay en este proceso de financiarización de la economía una vertiente importante del negocio de las economías de plataforma, que es la financiarización de los servicios, que va desde intermediar en los pagos, desde postergar los pagos a los trabajadores, hasta directamente montar empresas financieras de alcance internacional y sin regulaciones. Es un punto importante y que es una discusión que se ha estado dando bastante en varios países del mundo. Por otro lado, bueno, estas redes en ese proceso de desconocimiento de las estatalidades se caracterizan por, en general, no pagar impuestos, no reconocer legislación laboral, no reconocer ninguna restricción a la circulación de capitales, por presentar las vinculaciones como acuerdos entre partes iguales, donde, movidos por su libre voluntad, convienen gustosamente los términos y condiciones de adhesiones a las apps. Y esto es bastante curioso, porque los términos y condiciones de las adhesiones a las apps, particularmente los que tienen que suscribir los trabajadores de las apps, devienen en buena medida, la pretensión de regulación de ese vínculo laboral. Las empresas escriben de modo totalmente asimétrico con sus abogados, asesorados por sus abogados, e incluso también en muchos casos fijando la residencia jurídica, ¿sí? Los términos en los que se va a desplegar esa relación. Y el trabajador que ingresa a la app solo tiene la posibilidad de tildar aceptando las condiciones laborales impuestas unilateralmente por la plataforma. De no hacer esa aceptación, no puede continuar con la descarga y no puede ingresar al vínculo laboral. No hay ninguna instancia de discusión, de acuerdo, de consulta,
sino que estas empresas plantean los términos y condiciones de funcionamiento de modo unilateral. En muchos casos, lo que hacen también con esto es transferir jurisdicciones, incumbencias, tribunales de referencia, ¿sí? A otros lugares. Para estas empresas, en general, y aclaro que, como dije hace un rato, no son todas iguales, pero en la mayor parte de estas empresas no hay ahí relaciones de empleo, sino que hay emprendedores, cuentapropistas, que buscan usar su tiempo libre disponible para generar algún ingreso. Hace poco, tal vez recuerdan, Andrés Freire, alias Andy, que fue el primer ministro de modernización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que se autodeclara un emprendedor, y luego también fue legislador, ¿no? Sorprendió con un video que se hizo bastante famoso bajo el título de Emprendete, ¿sí? Donde recomendaba diversas estrategias para ganar dinero, alquilando el jardín de la casa como camping, la parrilla, el sillón, la bicicleta, el auto, o casi cualquier cosa, y el video se remataba con que todo puede hacerse plata, decía Freire en el video. Evidentemente, las economías de las apps parten de una serie de estos supuestos, ¿no? De que el trabajador no es un trabajador, sino que es alguien que tiene tiempo disponible y que quiere utilizar su tiempo disponible para hacer algún ingreso extra, casi como si fuese un hobby, una tarea adicional. Y por lo tanto que la app es ese espacio para que se asocie y aproveche ese tiempo libre para producir dinero. Ahora, los miles de repartidores que estamos viendo a diario en la ciudad, con los atuendos de empresas como Rappi o Globo, también pueden llevar a cierta equivocación. Tal vez nos pueden hacer pensar que finalmente llegó la lluvia de inversiones y que están apareciendo los brotes verdes y que hay inversiones que se están materializando en la generación de puestos de trabajo masivamente, que andan circulando en bicicleta por la ciudad. Pero en realidad nada de esto es lo que está sucediendo. No se trata de empresas que vinieron a generar empleo local, aunque sí son mayoritariamente empresas extranjeras, y eso es un dato no menor en relación a la situación estructural de la economía argentina, porque tal vez si hay un problema que viene arrastrando la economía argentina en los últimos años es el problema de la restricción del sector externo. Y acá lo que estamos viendo es que toda una serie de servicios locales que se realizaban cotidianamente pasan a estar intermediados por empresas internacionales. Y eso supone que una parte de los pagos por cuestiones muy básicas como pueden ser que me traigan de la pizzería una mozzarella con fainá o que me traigan del almacén un litro de aceite que no olvide, pase a significar también una salida de divisas de la economía hacia empresas radicadas en Colombia, en España, en Estados Unidos, etc. ¿Sí? Caso similar el de Urra, ¿no? Que también era uno de los ejes de la mesa. Hacer un pequeño traslado de mi casa a 20 cuadras pasa a significar que ese servicio, que hasta no hace mucho era un servicio estrictamente local, que generaba un movimiento interno de recursos, pase a ser intermediado por una empresa internacional con sede en Estados Unidos que supone la salida de pesos convertidos a dólares y remitidos a las casas matrices de estas
empresas. Hay un problema que también tenemos que ver y que no es solo el problema de las particulares relaciones laborales que surgen de estas economías de la SAP, sino también que es una cuestión más estructural. La debilidad que tiene la economía argentina, la debilidad del sector externo de la economía argentina, que se ve agrandada en esta circunstancia, porque esos servicios en estos términos pasan a ser en términos económicos asimilables a importaciones. ¿Sí? En el momento en que yo, para lograr que me traigan una pizza a 10 cuadras de mi casa o que me lleve un coche a algún lugar, le estoy pagando una intermediación a una de estas empresas, estoy transfiriendo divisas al exterior. Y estoy produciendo, bueno, de hecho, lo que es el efecto económico es similar a una importación. Noten que la economía argentina, y esto también es producto de las transformaciones que se fueron dando en los años 90, es una economía que se ha extranjerizado enormemente. ¿Sí? El proceso de privatizaciones fue un fenomenal proceso de extranjerización. De hecho, yo casi podría decir que es incorrecto hablar de privatizaciones en los inicios del proceso, sino que fue un proceso de extranjerización de la economía, porque cuando se privatizan las primeras empresas públicas, Entel, Aerolíneas Argentinas, a las que hacía referencia hace un rato, esas empresas son compradas mayoritariamente por empresas públicas de los países centrales, porque Iberia es una empresa del Estado español, del mismo modo que Telefónica en España es una empresa del Estado español y France Telecom es una empresa del Estado francés en el año 1990. Eso es algo que también no se suele decir actualmente, ¿no? Porque hubiese generado mucho malestar sostener que no era un proceso de privatización, sino que era fundamentalmente un proceso de extranjerización. Y hubiese generado también malestar porque uno de los grandes argumentos que se sostenía en ese momento era que el Estado era incapaz de administrar y que la administración privada era inherentemente superior a la administración pública. Y ese argumento, bueno, se daba de patadas con la demostración de que eran empresas públicas las que estaban viniendo a comprar las empresas que vendía o mal vendía el Estado argentino. Ahora, dicho esto, la economía argentina ha, desde los años 90 particularmente, producido un proceso de extranjerización muy fuerte que acentúa su debilidad del sector externo, y estas economías de la SAP son en su mayoría empresas extranjeras. Empresas extranjeras que se dedican a los rubros más diversos, que se dedican a la intermediación, que se dedican a los transportes, pero que también se dedican a cosas más significativas, plataformas como RIMAX o demás, que están intermediando en el mercado inmobiliario, también funcionan bajo esquemas similares y también son parte de un proceso de extranjerización que desplaza a empresas locales. Se desplaza a el cadete de la pizzería, al cadete de la verdulería, pero también se desplaza a la inmobiliaria local, se desplaza a el taxi, se desplaza al remis local, ¿sí? Por estas apps. El otro punto es que en general estas economías de las plataformas se despliegan con inversiones reales muy reducidas. La mayor parte de la inversión que realizan es inversión publicitaria, es inversión para instalar la marca, pero en términos reales son empresas que suelen tener muy escaso personal local, instalaciones relativamente reducidas o casi inexistentes, que suelen funcionar vía la propia app para establecer sus comunicaciones con trabajadores, clientes y demás, a veces con centros o call centers en sus casas matrices o en sus países de origen. Como dijimos entonces, estas empresas gozan de los beneficios de ser invisibles para el Estado, para la legislación laboral, para las regulaciones
diversas. No solo plantean que no emplean personal, tampoco tributan, suelen evitar las jurisdicciones locales, producen un trabajo en general inestable, mal pago, sin protección, una suerte de neotaylorismo, y ahí me gustaría detenerme un segundo, porque muchas de estas empresas, a pesar de que niegan la relación laboral, establecen mecanismos de control de esos emprendedores asociados muy estrictos, donde pueden ser monitoreados en sus movimientos con la propia aplicación del GPS del teléfono, donde hay mecanismos para premiar a aquellos, por ejemplo, que están en movimiento sistemáticamente, a aquellos que no están reunidos. Entonces hay un conocimiento de la empresa de lo que hace el trabajador en tiempo real, permanente, que da lugar a sanciones directas o indirectas, y ahí hay todo un fenómeno que es difícil de estudiar porque las empresas se cuidan bastante de darlo a conocer, pero es la figura del algoritmo, ¿sí? Cómo funcionan estas empresas a la hora de, si estamos hablando de circulación en bicicleta, cómo funcionan esos algoritmos a la hora de distribuir viajes, de distribuir las posibilidades de ingresos, pero ese neotaylorismo es, por un lado, la reducción de las tareas a tareas sencillas, monitoreadas sistemáticamente por la empresa, a la apropiación por parte de la empresa de todo el conocimiento del proceso y del seguimiento en tiempo real del proceso, lo cual, bueno, también significa la creación de empleos precarios, ¿sí? Empleos poco calificados, donde el trabajador tiene escasa capacidad para tomar decisiones, para aplicar conocimientos, etc. De hecho, en general, los procesos de capacitación que emprenden las empresas de la economía de la plataforma son relativamente sencillos, estandarizados, basados en ciertas pautas muy básicas de manejo de la app como única herramienta que deben conocer los trabajadores. Después hay otra cuestión que es la capacidad de sanción, la capacidad de supervisión que ejercen las empresas, que en general en la mayor parte de las economías de las apps está de un modo bastante astuto, presentada como tercerizada en el cliente, bajo la figura de la calificación. Nosotros, bueno, hemos visto como Mercado Libre ha sido uno de los primeros en establecer esa figura de la calificación como mecanismo, pero en las economías de las apps lo que tenemos es que la calificación del cliente hacia el trabajador resulta luego un elemento que la empresa tiene en cuenta a la hora de la asignación de empleos. Lo curioso de esto es que la empresa no se presenta como calificadora de los trabajadores, sino que terceriza eso bajo el lema, bueno, el cliente siempre tiene razón y por lo tanto la calificación del cliente es la calificación que la empresa termina asignando. Yo creo que esto desde ya no evita sostener que la empresa procesa y toma decisiones con esas calificaciones de los clientes y sanciona, ¿no? Incluso con el eventual despido que en un trabajo precarizado como este es simplemente dar de baja el acceso a la app. Bueno, quiero cerrar con una referencia muy breve a una propaganda que está apareciendo últimamente en los medios, una propaganda de Uber, que algunos de ustedes habrán visto. Es una cosa bastante curiosa porque Uber, seguramente el compañero va a decir algo más en un rato, está en una situación de semiclandestinidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde incluso
uno de los directivos de la empresa tuvo una sentencia judicial adversa. A pesar de que la empresa está en esa situación de semiclandestinidad, estamos viendo cómo hace propaganda en los medios de comunicación, está empezando a firmar acuerdos con algunas entidades reconocidas, ¿sí?, para darse a conocer. Una entrevista que se le hizo recientemente a alguien de Uber, lo que dijo es, bueno, en primer lugar, la empresa da pérdidas en Argentina. Esto es algo bastante común en las economías de plataforma. Las empresas no tienen demasiado temor en dar pérdidas durante un tiempo. Y acá me parece importante ver qué quiere decir dar pérdidas. En realidad es bastante mentiroso decir que dan pérdidas. Dejan de ganar porque en algunos casos, como el de Uber, no pueden cobrar una parte de el pago que hacen los clientes a los conductores por diversas razones y disposiciones legales que se han dado en Argentina, que han bloqueado el acceso a las tarjetas de crédito y porque cuando esos pagos son en efectivo a veces tienen alguna complicación regulatoria. Pero partiendo de que son empresas que realizan inversiones muy bajas, en realidad están perdiendo de ganar, pero no es demasiado lo que están perdiendo. Y lo que están haciendo es invirtiendo a futuro, invirtiendo en instalar la marca, invirtiendo en producir el lobby suficiente como para poder modificar la legislación y ser reconocidos y empezar a funcionar. Ahora, tal vez uno de los ejes de estas economías de la plataforma es bueno, cuestionar o evitar los cuestionamientos que intentan presentar esas relaciones como relaciones laborales. Y esto para Uber ha sido bueno, uno de los ejes de su política a lo largo de casi todo el mundo. Entonces vuelvo al ejemplo de la propaganda. Esa propaganda anda dando vueltas por ahí por la televisión. Es una propaganda filmada en Uruguay, en Montevideo, y empieza con una serie de diálogos. Viene un sujeto y le dice hola Luis, y el otro dice Luis, tocayo, ¿sí? Primero Luis es el conductor, el segundo Luis es el cliente. Luego aparece otra persona, dice hola Ana, le lleva a una fiesta a otro cliente. No sé si la llegaron a hablar. Bueno, es bastante interesante porque lo primero que dicen es hola Luis, tocayo. ¿Qué quiere decir? Son lo mismo, ¿sí? Son iguales. El cliente y el empleado de Uber en realidad son dos personas intercambiables. Puede ser una y la otra pueden ser la misma. Lo que está diciendo la empresa ahí es que esa relación no es una relación laboral, sino que es una relación entre cualquiera de ustedes que hoy está con un rato libre y pone el auto para llevar a cualquiera de ustedes, al que tienen al lado, al vecino, a una fiesta, llevarle a acercarle la mochila, hacerle un favor. Fíjense que en la propaganda no aparece la app, no se le paga, no hay plata, no aparece la plata en ningún momento, ¿sí? Es casi como un favor, ¿sí? Parece que se encontraron dos amigos y que se están haciendo un favor reportándose. Ahora, estas empresas son empresas que están en un proceso de desarrollo fenomenal. El valor de mercado de Uber hoy es de unos 72, 73 mil millones de dólares, ¿sí? Rappi, por ejemplo, hoy está cotizando en 1.000 millones de dólares las acciones de Rappi. Entonces no estamos hablando de pequeñas empresas, sino que estamos hablando de enormes negocios que van creciendo sistemáticamente, que van apostando hacia una nueva economía en el futuro, y lo que están haciendo es invirtiendo hoy para consolidarse a futuro. Entonces, bueno, me parece muy importante que podamos pensarlas, estudiarlas, ver cómo gremialmente podemos plantear los desafíos que suponen estas nuevas empresas y que desde ya estemos lo suficientemente atentos porque no son todas iguales, porque tienen sus particularidades, sus desafíos, pero que en todos los casos coinciden en que son empresas que intentan minimizar los costos laborales y que intentan minimizar toda forma de regulación estatal sobre su funcionamiento. Bueno, muchas gracias.
difícil hablar ahora. Cuando Hugo y Martilla hicieron como un panorama bastante completo y complejo sobre el problema que estamos enfrentando. Primero quería agradecerle a Emiliano, a Mariano que organizaron esta charla y agradecerles la invitación para pensar esta cuestión. Me parece que es un desafío para nosotros como trabajadores y trabajadoras pensar una transformación que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Yo también soy docente universitaria y nosotros cuando investigamos y eso siempre es como a posteriori, ¿no? Es como esa metáfora del búho de Minerva, de que siempre llegamos después a explicar los fenómenos cuando ya sucedieron, pero nosotros acá tenemos el desafío de pensar esta transformación no solo como investigadores o como docentes o como trabajadores preocupados por un fenómeno para analizarlo, conceptualizarlo, sino el desafío central es pensarlo justamente para actuar y responder a esta cuestión que está cambiando los modos de la relación entre el capital y el trabajo. Y en ese sentido me parece, retomando lo que planteaba Hugo al inicio, es que, bueno, es una obviedad, pero sí estamos ante otra gran transformación del capitalismo. Y me parece que la cuestión es, como se planteaba en un libro al que siempre volvemos, es cómo hacen las sociedades para defenderse frente al capitalismo. Y me parece que acá lo que está en juego también es eso, cómo respondemos a esta gran transformación, tratando de que la respuesta que construyamos en conjunto socialmente no sea peor que el problema, porque ya vimos que en otros contextos históricos enfrentados a este tipo de transformaciones, en los modos de acumulación del capital, las respuestas fueron peores que lo que se planteaba inicialmente. Estoy pensando por ejemplo, en los machismos, ¿no? Y es un problema que me parece que vuelve a estar muy presente hoy cuando vemos estas cuestiones que pasan y pensamos y traemos conceptos viejos o traemos conceptos nuevos para tratar de entenderlas, y creo que ahí hay una riqueza. Martín hablaba de neo-taylorismo. Me gustó, me deja pensando, porque yo venía pensando con categorías viejas, pensando como, no sé, planteaba Marx, cuando Marx explicaba la acumulación originaria, planteaba que en algunos lugares se producían procesos de refeudalización al mismo tiempo que se estaba dando el traspaso hacia el capitalismo. Me parece que el capitalismo tiene esa cuestión hoy también, ¿no? De traer los procesos de acumulación originaria entendida no como un proceso histórico que se dio hace varios siglos atrás, sino como un proceso que se repite constantemente de extensión de la relación capitalista o de la mercantilización de todas las relaciones sociales a ámbitos que aún no estaban mercantilizados. Y me parece también importante ver cómo concomitantemente con esos procesos de mercantilización de todas las relaciones sociales se producen procesos que tal vez hay que buscarle otro nombre, tal vez no sea el más correcto para pensar América Latina, el proceso de refeudalización, pero sí me parecía importante esa categoría, porque refeudalizar implica volver hacia atrás a la relación capitalista fundamental, que es la que establece la oposición entre capital y trabajo. Y como decía Martín, en estas nuevas economías de plataforma lo que hay es un intento, no sé si es un intento, es como un avance avasallador para borrar la distinción entre capital y trabajo. Y creo que es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras organizadas mantener claramente esa distinción, mantener que hay un antagonismo, que hay una oposición, y sacar el velo a esos discursos que esconden que lo que hay ahí atrás es una relación entre los que no tenemos otra cosa para vivir más que nuestra fuerza de trabajo, más que nuestro conocimiento, más que nuestro cuerpo. Y ese discurso va, como Martín lo nombró, también va por el lado de no hablar ya de trabajadores, sino de emprendedores, ¿no? Nosotros, es un momento muy difícil de pensar porque hay como una mezcla de discursos que parecen, por un lado, los discursos que vimos en los 90, pero con una vuelta de tuerca, y entonces, por un lado, desde el ex Ministerio de Trabajo, por ejemplo, se vuelve
con esos programas de empleabilidad donde el problema del trabajo es una cuestión individual y vos tenés que hacer todo para mejorar tus cualidades o tus calificaciones para poder conseguir un trabajo, ¿no? Entonces es un problema de empleabilidad individual. Si vos no tenés trabajo es porque no estás calificado lo suficientemente bien como para entrar al mercado de trabajo. Por otro lado también el discurso va al lado del gobierno y de las empresas, ¿no? Cuando se habla de esto de gobierno inteligente, empresas inteligentes, como nuevamente poniendo del lado de la transformación que implica la incorporación de nuevas tecnologías, todo un mundo de bienestar al que aquellas personas que nos adaptemos, que seamos lo suficientemente proactivas, sonrientes y felices como nos quiere el PRO, vamos a avanzar, y el resto no, el resto somos los que ponemos palos en la rueda, nos oponemos, estamos atados a los 70 años que le hicieron mal a este país. Entonces me parece que es como una responsabilidad también desnudar esos discursos, desmitificar esos discursos, y que no es una tarea sencilla porque no sabemos bien cuáles son los contornos de la transformación a la que nos estamos enfrentando. Y creo que es muy difícil porque, bueno, acá ya lo describieron bien y Mario seguro va a poder dar cuenta mucho mejor que lo que yo pueda decir sobre esto, pero me parece que el nudo de la dificultad que tenemos nosotros como trabajadores y trabajadoras organizadas es que esta economía apunta a la desorganización del trabajo, ¿no? Hay que pensar cuáles son las consecuencias objetivas de este tipo de relación laboral que se pretende que no es una relación laboral, y cómo esta forma individualizada de trabajo, sin mediaciones o que no establece claramente quién está enfrente, ¿no? Y quién está al lado. Es como que esta economía de la plataforma, por un lado, como dice Martín, invisibiliza quién es el patrón, pero por otro lado invisibiliza también quién es el compañero. Entonces hay una dificultad ahí para pensar los modos de organización de los trabajadores. Hay una dificultad para pensar cómo reconstruir la solidaridad de clase cuando todo está pensado justamente para desunir y para desolidarizar, porque lo que hay también es una competencia, ¿no? Para ver quién no tiene más estrellitas o más puntos o más calificaciones. Entonces, este tipo de economía de trabajo nos pone a los que estamos ya en una situación de desventaja a competir con nosotros mismos. Una competencia entre los que no tenemos nada por ver quién rasguña algo. Y por supuesto, ¿no? También la cuestión no solo de la subjetividad individual y cómo organizarnos, y también no solo entre quienes están empleados o trabajan en este tipo de economía, sino también entre distintos sectores del trabajo. O sea, creo que la CTA fue pionera en esta cuestión en los 90 de plantear todos somos trabajadores independientemente de nuestra condición en el mundo del trabajo, si tenemos o no tenemos empleo. Creo que los trabajadores en Argentina damos cuenta de tener una gran inventiva y una capacidad de organización frente a las transformaciones del capital. Lo vimos con la CTA, lo vemos después ahora con la CETEP también, ¿no? Es un modo de organización de trabajadores que el capitalismo pretendía descartables, al igual que son descartables los materiales con los que esos trabajadores trabajan cotidianamente. Ellos demostraron que no hay nada descartable ni en esos materiales ni en los trabajadores mismos. Y me parece que también lo que están haciendo los compañeros y las compañeras que están intentando sindicalizarse da cuenta también de eso, ¿no? De que siempre que hay explotación hay resistencia, y de que el movimiento obrero argentino, la clase trabajadora argentina, tiene un activo muy fuerte que es la historia de lucha que nos hace que nosotros estemos ya socializados en un país que está acostumbrado a pelear y que está acostumbrado a que los trabajadores y las trabajadoras miremos de frente a los ojos a los patrones. Por eso es tan importante lo que están
haciendo los trabajadores, porque la economía de las plataformas lo que hace es borrar el lugar del patrón. Entonces, ¿a quién mirás? Mirás un teléfono, mirás una computadora, y me parece que lo que hay que reposicionar es eso, que hay un antagonismo y que enfrente de los trabajadores efectivamente hay patrones, hay empresas. Lo que hay que tratar es de velarlas. Y creo también que es importante tener en cuenta otros dos ejes, otras dos cuestiones que tienen que ver, como para seguir agregando confusión a esto, que tienen que ver con, por un lado, pensar no solamente la cuestión en forma local, sino pensarla en un mapa más amplio de un movimiento global del capital, y ahí pensar, cruzarla también con las migraciones, ¿no? Uno se fija en Buenos Aires, los trabajos, en la ciudad de Buenos Aires quiero hablar específicamente, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos hacen los migrantes? Y en general son trabajadores completamente precarizados, se insertan en trabajos informales y también se insertan mucho en este tipo de plataformas. Y me parece ahí hay algo a tener en cuenta, porque no estamos hablando solamente de una cuestión local, sino que tenemos que hacer un esfuerzo de pensarla también en términos regionales, en términos globales, y pensar nuevamente cómo reconstituimos lazos de solidaridad de clase más allá de las fronteras nacionales. No se trata solamente de un movimiento del capital que afecta a la Argentina, sino que son movimientos globales, y nuestra región es ahora mismo es un ejemplo de eso. Vemos lo que está pasando en Centroamérica con la crisis de esas miles de personas que salieron a caminar de Honduras, de El Salvador para llegar a Estados Unidos, y van de un mundo malo a otro mundo peor, pero que les ofrece el espejismo y la realidad de tener un peso más para ayudar a sus familias, aun cuando sea bajo condiciones de trabajo completamente precarizadas, y aun cuando sobre esas personas se asienten los discursos de odio que luego terminan calando en el conjunto de la sociedad para tener un chivo expiatorio al cual hacer responsable de los problemas que el propio capitalismo crea, ¿no? Entonces, también hay que mirarlo en Argentina, donde también hay una gran cantidad de hermanos y hermanas de la patria grande que vinieron a nuestro país cuando las condiciones macroeconómicas eran mejores, y que aún siguen llegando y que están insertos en estos tipos de trabajo completamente precarizados. Y el otro eje que también me parece que hay que tener en cuenta es el eje de género. Nosotras siempre hablamos, ¿no?, de que las mujeres somos todas trabajadoras porque hacemos trabajo dentro del hogar y trabajo fuera del hogar. Pero los feminismos pensaron la cuestión de la autonomía de las mujeres afuera del ámbito doméstico, ¿no? Entonces empezaron a pensar como la autonomía de las mujeres ligada al trabajo extradoméstico. Y empezaron a pensar y a discutir fuertemente en los años 70, cuando en el mundo, sobre todo en los países centrales, se estaba destruyendo el trabajo extradoméstico, ¿no? Un pasaje que acá hablaron del capitalismo productivo al capitalismo financiero. Cuando se empieza a perder empleo es cuando las mujeres o los feminismos empezamos a pensar la salida de las mujeres a ese ámbito laboral. Y eso después fue apropiado por los organismos multilaterales, por los organismos internacionales, incluso ahora mismo en los acuerdos con el Fondo Monetario hay todo un discurso sobre la importancia de que las mujeres nos incorporemos al mundo del trabajo, de que haya paridad, de que haya igualdad. Por eso también, ¿no?, en la lavada de cara del PRO, del macrismo, con la agenda de las mujeres. Y tenemos que pensar nosotras y nosotros cómo el capitalismo también se sirvió de esa energía que aportamos las mujeres al mercado de trabajo para salir de una crisis de acumulación en los 70 grandísima, y cómo hoy también hay una crisis de acumulación que no es solo una crisis de producción, sino que es también una crisis de reproducción, y ahí se ligan las dos cuestiones, la de migración y la del género.
Y me parece, lo traigo a colación porque, por ejemplo, hay una app que no se nombró todavía en esta mesa, que es Solvers, que es una app que lo que hace es contratar a tu empleada doméstica a través de una plataforma donde los clientes, de nuevo, la califican por si es buenita, no habla, es limpita, trabaja bien, hace todo lo que le digo y no se queja. Y entonces vuelvo nuevamente, ¿no?, a la cuestión del principio, no sé cómo llamarla, pero es como para mí es como una refeudalización en el sentido de que ya no estamos hablando de relaciones capital-trabajo, sino que estamos hablando de relaciones serviles. Entonces me parece que es un desafío para nosotras las mujeres que venimos también militando en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las organizaciones de la economía popular, ponernos a pensar también estas nuevas transformaciones de economía de las plataformas. Es un desafío también para el conjunto de nuestras organizaciones pensar cómo organizar y representar a estos colectivos que no son la tradicional figura del trabajador como somos las mujeres, los jóvenes, los migrantes, fortalece a la organización. Y es un desafío, me parece, en dos planos. El desafío inmediato que están llevando adelante los compañeros que trabajan en estas plataformas, de organizarse, justamente de organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo, para mejorar sus condiciones de negociación con esos patrones invisibles. Y ahí nosotros, nosotras, me refiero a los trabajadores de otros sectores, tenemos que apoyar y estar a los dispuestos, disponibles a lo que los compañeros y compañeras demanden, porque también es una tarea muy difícil, me imagino yo, organizar un sector que tiene una alta rotación de trabajadores, donde no hay un contrato establecido, donde, como decía Martín, te podés tener X cantidad de trabajadores registrados, pero no están todos activos. Bueno, creo que es algo que entre todos podemos aportar a pensar y fortalecer la organización que ellos mismos están dando. Y por otro lado, lo que estamos haciendo acá como un desafío a mediano plazo, que es justamente pensar esto, cómo esta reconfiguración del capitalismo nos encuentra a nosotros los trabajadores mejor posicionados, mejor armados para enfrentar estos cambios que nuevamente lo que hacen es destruir la relación laboral, destruir nuestras condiciones de vida, precarizarnos y borrar todas las conquistas que tuvimos nosotros a lo largo del siglo XX. Yo no creo que lo peor que le haya pasado a este país sean los 70 años de peronismo, al contrario, creo que fueron lo mejor que le pasó, en el sentido de que lo que nos legó el peronismo, más allá de todo lo que nos legó, es esa idea de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en un pie de igualdad ante los patrones, y eso es algo que distingue a la clase trabajadora argentina. Nosotros nos paramos derechos, miramos de frente a los ojos a los patrones, y creo que eso es lo fundamental que tenemos como distintivo, lo que tenemos que mantener, lo que tenemos que recuperar y lo que tenemos que ayudar a que compañeros que están en trabajos mucho peores, donde las condiciones son mucho más duras para poderse poner de pie, que estemos nosotros sosteniéndolos y volvamos a reponer una idea de solidaridad y de unidad, que es lo que me parece se requiere en este momento, para borrar del gobierno a proyectos políticos que están al servicio justamente de la desunión de los trabajadores, de la desorganización y del borramiento de la idea de justicia social. Así que bueno, la tarea es grande, pero este creo que es un primer paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Manu, representante de los trabajadores de plataforma. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy trabajadora de Rappi, o era trabajadora de Rappi porque fui despedida, bloqueada de la plataforma por comenzar con todos estos reclamos. Nada, estoy acá y llegué a Rappi porque la propuesta de Rappi fue que íbamos a ser nuestros propios jefes.
cuando llegás a la capacitación es todo muy lindo, te explican cómo funciona la aplicación, te dicen cómo tenés que facturar, te explican que no podés facturarle a Rappi, sino al cliente, porque nosotros no somos trabajadores de Rappi, estamos yendo a esa capacitación para ser colaboradores, y nosotros nos explican que nosotros estamos ahí haciéndole un favor al cliente, entonces hay que facturarle a los clientes. Nos hablan de que tenemos que ser monotributistas, que tenemos que comprarle la caja para poder trabajar, que tenemos que poner nuestro vehículo, sea moto o bici, nuestro celular, nuestro plan de datos, para poder tener internet constantemente. Y bueno, nos dan un número de identificación que es el número que Martín nombraba. Somos alrededor de 17.000 hoy trabajadores en toda la Argentina. Y hay casos, o sea, la empresa Globo, por ejemplo, cobra hasta el mantenimiento por utilizar la plataforma. O sea, están pagando los pibes de Globo 250 pesos quincenales para trabajar. O sea, eso es descontado sí o sí de lo que trabajaron. No decidimos absolutamente nada. El tema acá arrancó con las movilizaciones en el mes de julio, porque ellos actualizaron la aplicación. Veníamos de una guerra del dedo, por así decirlo. Los pedidos caían en la aplicación y nosotros, el que primero cliqueaba, se llevaba ese pedido. Era una competencia entre todos, pero que dentro de todo era un poco más transparente que lo que es hoy Rappi. Ellos actualizaron la aplicación y comenzaron asignando los pedidos a todos. Deciden quién lleva cada pedido, cuánto se cobra ese pedido. Si llueve, nos aumentan 10 pesos el pedido o 20 pesos, y si la aplicación lo decide. O sea, si la aplicación no te manda un mensajito diciendo que se aumentan las ganancias por lluvia, no hay aumento, seguís cobrando 40 pesos. No decidimos nada, eso fue la raíz de todo esto. Si somos independientes, ¿por qué no decidimos el valor del pedido que estamos llevando? No tenemos un seguro de RT, no nos dan casco, lo único que nos dan es una gorra. Estamos propensos todo el tiempo a accidentes. Y bueno, así fue como nos organizamos. Martín estaba diciendo que hay una tendencia a dividir, o no sé si fue que hablaron de la división. Nosotros estamos constantemente en movimiento, nos vemos en las puertas de los locales cuando estamos esperando pedidos, nos organizamos por medio de grupos de WhatsApp, los que pudimos, no los que nos veíamos cotidianamente. Armamos asambleas para discutir, para poner en conocimiento todo lo que nos estaba pasando, y llegamos a una huelga en el mes de julio que fue para demostrarle a la empresa que estábamos ahí. Paralizamos la aplicación porque estábamos todos conectados, pero nadie levantaba los pedidos. Como dijo el compañero, nos están monitoreando todo el tiempo. A través del soporte nos llamaban para decirnos: necesito que lleves este pedido, porque la aplicación se estaba colapsando. Había restaurantes que tenían pedidos ahí esperando y nadie los iba a buscar. Entonces nos damos cuenta que están interviniendo todo el tiempo, que nos monitorean a través de llamados, del GPS. Si estamos parados nos dicen: compañera, ¿en qué te podemos ayudar? O el nombre de cada uno, ¿en qué te podemos ayudar? Estamos para correr por ti. No estamos esperando porque nos pasó algo, no queremos ir a buscar ese pedido, sino porque conocemos los restaurantes, tardan. Entonces, ¿para qué no vamos a ir a
a colapsar las puertas de los locales, que crean conflictos con los vecinos, con los mismos locales. Entonces, ellos ya ven que estás parado y te están mandando mensajes, te están monitoreando todo el tiempo diciendo, ¿qué pasa que no te moves? O sea, necesitas ayuda, estás perdido. Quieren que estemos en constante movimiento. Y bueno, fuimos después de la huelga al día siguiente a pedir una respuesta a la empresa nos recibió, nos dijo que no iba a cambiar nada de lo que estaba sucediendo porque no tenían el poder para decidir nada, porque esto era manejado desde Colombia, de la empresa de Rappi colombiana. Y bueno, que nos teníamos que adaptar y que si no teníamos la puerta ahí disponible para ir. Ellos nos dicen esto porque todos los días hay capacitaciones, hay 3 capacitaciones por día que van alrededor de 50 personas acá en Capital, sin contar lo que es Córdoba, y que ahora están abriendo en Rosario. Nada, nosotros obviamente que nos fuimos de ahí súper decepcionados. Nos dijeron que no éramos trabajadores, que no podíamos reclamar, o sea que solamente nos escuchaban de buena onda, pero que no íbamos a decidir sobre el trabajo, sobre esto, que no éramos trabajadores. Entonces, ahí apareció el sindicato de motoqueros así, a ofrecernos ayuda. Nosotros fuimos, nos dimos cuenta que hay una empresa que se llama Envío Ya, organizada por este sindicato, gente que está en el sindicato así, son dueños o tienen algo de cargo en Envío Ya, y la crearon para hacer una terciarización con Rappi, con Globo. Nos dimos cuenta, nos ofrecieron ellos un trabajo de 4 horas rotativo, con tal de parar todas las movilizaciones, esto así, ¿no? Con tal de parar las movilizaciones, de calmar, de enfriar. En ese trabajo, que no iba a ser reconocido por Rappi, sino por Envío Ya, íbamos a trabajar para Rappi y para Globo. Nos decían que no podíamos seguir trabajando para Rappi, teníamos que renunciar a nuestro número de ID que nos dieron en su momento, y que iba a ser un proceso de 22 personas por mes que iban a blanquear en Envío Ya, de las cuales 15 iban a hacer moto y 7 bici. Nosotros en ese momento, en el mes de julio, éramos un 90% de bicicletas. Muy pocas motos había en ese momento. Nos pareció súper raro toda esta propuesta porque ni siquiera las 15 personas que iban a blanquear en el primer proceso eran los trabajadores que estábamos reclamando, y no los conocía nadie a estos chicos que iban a ser blanqueados. Nos dimos cuenta que eran trabajadores del sindicato así y que los estaban poniendo como prioridad para entrar en esta empresa. No nos calmamos, no dejamos de protestar, y esto provocó lo que tengo en mi cara hoy, miedo en todos los otros compañeros. Nos discriminaron desde el primer momento porque la mayoría de los chicos son venezolanos, que vienen de condiciones horribles en su país y están yendo a todos los países limítrofes. Vinieron acá la gran mayoría y esta gente nos está persiguiendo, el sindicato de motoqueros. Quiero denunciarlo porque fui detenida por agresiones recíprocas con la persona que me agredió. Estuve detenida en 8 horas y la pasé realmente mal, y no quiero que sigan pasando estas cosas. Nosotros no nos vamos a callar, no vamos a seguir, no vamos a entrar en los negocios los negocios que tiene así con Rappi, ni con Globo, y no sé con qué otra empresa. Nosotros queremos trabajar
Queremos que se reconozca que somos trabajadores que trabajan seguros en la calle y no queremos la división entre motos y bicis, entre argentinos y venezolanos o extranjeros. Queremos que se reconozcan nuestros derechos. Creamos este sindicato porque la empresa no nos daba ninguna respuesta. Nos dimos cuenta que esto estaba pasando en todas las fabricaciones. Y teníamos que hacer algo. Si las personas que nos tenían que representar y nos tenían que defender, que son los así, nos estaban agrediendo, nos estaban persiguiendo, amenazando de muerte. Tuvimos que crear esto como para dar un poco de legitimidad a todo nuestro reclamo, porque la empresa nos decía básicamente que no éramos nadie y que no podíamos reclamar absolutamente nada. Y bueno, nada, vamos a seguir, y si bien tenemos muchos compañeros que se están bajando de la lucha porque tienen miedo, porque comenzaron con los bloqueos la semana pasada a la gente que está como comisión directiva provisoria del sindicato AP, nos bloquearon y nosotros somos los que estamos al frente, entonces los demás tienen miedo, es su única fuente de trabajo, su único ingreso y nada, no quieren perderlo. Y aparte, toda esta agresión que siguió después, que fue hacia mí, entonces vamos a seguir yo por mi parte soy madre soltera, tengo un nene que mantener, que criar, y yo quiero trabajar para vivir, no quiero vivir para trabajar, que es lo que está pretendiendo esta empresa. Así que nada, gracias por escucharnos y gracias por el espacio. Muchas gracias por la asistencia. Ahora vamos a dar continuidad a otro panel. Había un tiempo destinado para preguntas, pero por los tiempos y que ya están los otros expositores acá, vamos a cerrar acá. Sí, así que muchas gracias.